Morales Durán. Presente. López Cerón. Presente, ya pasé. Ok. Monroy Martínez. Presente. Ortega Guzmán. Presente. Sí. Nieto López. Luna Hernández. Buenas tardes, presente. Ok. Muy bien. Miren, la forma de trabajar el día de hoy. ¿Sí? A mí no me mencionó. ¿Quién eres? Flores Luna. Flores, Luna y Melda. Sí, Listo. gracias. ¿Alguien más? Yo, Baltasar Sí. Moreno. ¿Cómo? Baltasar Moreno. Baltasar Moreno. Sí, ya. Yo, más? Gómez Sí. Castillo. Gómez Castillo. Déjame ver dónde andas. Gómez Castillo acá. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Miren, estaba yo haciendo aquí unas pruebas para poder hilar la clase de una manera más clara, ¿sí? Porque parece que en el pizarrón hay muchos problemas con la imagen, sí, con la imagen de los plumones y el propio pizarrón y la cercanía de la cámara. Ha habido problemas porque hay gente que me ha dicho que no se ve bien, que se ve borroso, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer una prueba ahorita, ¿sí? De compartir pantalla para ver si puedo accesar a una serie de imágenes que tomé hace rato, ¿sí? Y que me van a permitir trabajar con ustedes. Déjenme hacer la prueba, sí, voy a compartir la pantalla para ver si lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, si no lo puedo hacer, les aviso inmediatamente, ¿sí? Denme chance, voy para allá. Ok, presentación. 5, no, entonces déjenme ver si sale. ¿Sí observan? ¿Jóvenes? No, creo que no. Profesor. ¿No se ve nada? No, profe. No, profesor. Ah, Chihuahua, ¿y a qué se debe? Déjenme ver, ¿no? Déjenme ver por qué no sale esta versión de mi WhatsApp. Híjole, no la tiene. Profe, ¿y si mejor da su clase así como siempre lo da con el pizarrón y ya nosotros después checamos la grabación? Es que, bueno, yo ayer intenté hacer la tarea viendo la grabación y en la grabación ya se ve como que más claro. Ah, ya. Ah, bueno, eso ya es algo bastante positivo. Pero ¿por qué al compartir pantalla no les aparece la imagen? Eso como que algo estoy haciendo seguramente mal. A ver, espérenme, ¿no? Denme chance. Es que sí, parece que no se está compartiendo. La pantalla, déjenme ver. Sí. ¿Por qué? Déjenme ver. No aparece. Debería de aparecer, ¿sí?
caray. Sí, no, parece que no hay punto de conexión. Sí, que debería de poder observarse. ¿La podemos mandar al WhatsApp? Bueno, ok, parece que no hay manera de observarlo, ¿sí? Y bueno, pues voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, ya está, ya regresamos, ¿verdad? Entonces, no hay Profe. problema. Sí, dime. Opción sería, bueno, nosotros también teníamos con la maestra que nos dio química en el semestre pasado, Sí. teníamos los mismos problemas, que no se podía ver la pantalla, entonces ella en su grupo de química nos mandaba la foto, al último de que termina de explicar el ejercicio nos mandaba la foto, Sí, sino sí, también sí. para que Sí, sí, así es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer en este momento. Miren, les voy a mandar unas fotos en el WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes vean, porque esta parte que elaboré son unos apuntes personales, ¿sí? De todo el curso de cálculo diferencial, y esta parte que nos corresponde de aplicaciones de la derivada, ¿sí? Que ya yo les había dado un avance bastante importante, aquí lo sintetizo, ¿sí? Entonces, miren, van a tener que tener entonces su teléfono en manos, ¿sí? Para que observen, digamos, lo que les había yo preparado y podamos avanzar en cosas que ya de alguna manera se han visto, nada más que aquí están muy ordenadas, bastante claras, ¿sí? Y bastante bien, digamos, extendidas para que no haya dudas, digamos, ¿no? En cuanto a estos conceptos, ¿sí? Entonces, les voy a mandar la primera. ¿La primera? No, la primera es la que está hasta abajo, de las de abajo, de todas las que te mandé, las que están hasta abajo. La primera se empieza de izquierda a derecha, parece. Esta es la primera, la que está hasta abajo. O sea, la última. No, es que va de abajo hacia arriba. Ahí en el teléfono. O sea, ¿esta? Sí, ¿no? No. Implica. No. A ver, préstame. Ahí está el teléfono, ahí está. Ahí la subiste. Permítanme tantito, ahorita se las enviamos, ¿sí? Les enviamos una por una para que no se hagan camotes. Y déjenme ver. Sí, es después de estos. Aquí, esta. Amplíala para que se pueda ver. Aquí en mi teléfono empiezan desde abajo, no en la parte de arriba. La parte de arriba están las últimas. Bien, entonces estábamos viendo lo que es la primera derivada para poder ubicar máximos y mínimos en una función. O sea, resumo. Nosotros tenemos una gráfica de una función, la que quieran, ¿sí? Tenemos la gráfica de la función. Entonces, la idea es localizar varios aspectos de la gráfica. Dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde no es creciente ni decreciente, ¿sí? En primera instancia. Una vez que ya tenemos ubicado cómo se puede determinar el crecimiento o decrecimiento de una función, digamos, con la vista, con la gráfica misma, el siguiente camino o el siguiente paso es, digamos, ligarla con la primer derivada de la función. ¿Sí? Ustedes ya saben derivar.
Saben lo que es la derivada de una función, que es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto de ella. O en uno o en cualquier punto, ¿sí? Porque es un concepto local. Local quiere decir que es por puntos, ¿sí? Una vez que sepa que la derivada es eso y que se escribe simbólicamente como límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0, que esa f de x más h menos f de x sobre h es esa parte, esa razón de cambio, ¿sí? Corresponde a las pendientes de las rectas de una serie de secantes. El límite, lo que quiere decir es precisamente que se toman una serie de puntos más cercanos al punto donde queremos la derivada, ¿sí? Y se trata de las secantes. Entonces, el límite implica el cálculo de todos los límites de esas pendientes de secantes, ¿sí? Y que van aproximándose al límite, que el límite es precisamente la pendiente de la recta tangente, ¿no? Eso significa la derivada en términos de la definición. Sí, pero ya ustedes eso lo rebasaron porque ya derivan con fórmulas, ¿sí? Ya una vez que sepan ese concepto, pues ya se les da el formulario para que ustedes deriven un montón de funciones, como, qué sé yo, unas 25 funciones, ¿no? Como 15 trigonométricas y otras algebraicas, ¿sí? Como el logaritmo natural, el logaritmo natural, la e a la x, ¿sí? Algunas algebraicas de polinomios, fracciones, productos de funciones, ¿sí? Y todas esas funciones iniciales que ustedes tienen en su formulario, que son las funciones precisamente que derivaron. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas funciones? Lo que vamos a hacer es un análisis nuevo, en donde vamos a ver eso que les comenté hace rato, puntos de crecimiento, puntos de decrecimiento, donde hay un máximo, donde hay un mínimo, donde hay un punto de inflexión, ¿sí? Y ligar todo eso con lo que es la primera derivada de la función, o la derivada simple, como ustedes lo hicieron, pues la primera derivada. Y también ligarlo con una segunda derivada. ¿Sí? Ustedes en el curso pasado tanto aplicaron la primera derivada como derivaron funciones una segunda vez, que sería la segunda derivada, y se puede derivar 3 veces, 4 veces, n veces, pero bueno, nosotros aquí nos vamos a quedar hasta la segunda derivada. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente analizar la relación que hay de la primera y de la segunda derivada con estos puntos de crecimiento, ¿sí? Punto máximo, punto mínimo, punto de inflexión donde vamos a ver al rato que es el punto donde la concavidad de la gráfica cambia. Y vamos a ver las concavidades, precisamente, ¿sí? Y una vez que tengamos todo ese panorama completo, la siguiente sería ya realizar otro tipo de problemas, ya más de aplicación a algunas áreas del conocimiento. O sea, de hecho, el curso está dividido en esta parte del curso, ¿sí? De la derivada está dividido en esas dos grandes secciones. Entonces, nosotros en las clases anteriores habíamos llegado, ya casi estábamos por pasar a la segunda derivada, ¿no? Nos habíamos quedado en donde es una función creciente y una función decreciente, ¿sí? Di la definición y di algunos ejemplos sencillos. Después vimos que las funciones crecientes tienen primera derivada positiva y las funciones decrecientes tienen primera derivada negativa, ¿sí? De tal manera que cuando una función pasa de la primera derivada positiva a derivada negativa, en esos alrededores donde pasa ese cambio, ¿sí? Se encuentra un punto máximo, ¿sí? Y luego lo contrario, cuando una función pasa de una derivada negativa a una derivada positiva, ¿sí? Entonces se encuentra un punto mínimo. En términos de crecimiento y decrecimiento de las funciones, cuando pasa de creciente la función a decreciente, se tiene un punto máximo. Y cuando pasa de decreciente a creciente, se tiene un punto mínimo. Estábamos precisamente en esa parte, ya para cerrar con algunos ejemplos, ¿sí? Y bueno, la idea es que ahora pretendo precisamente darles esos ejemplos, ¿sí? La primer foto que ustedes tienen, ¿ya la localizaron? ¿Sí? ¿En su WhatsApp? ¿Ya tienen ahí la primera foto? Ya, profe.
Ok, Sí, maestro. fíjense, es un rollito, ¿no? Es un rollito. Pero aquí en ese rollito, fíjense, lo importante es la parte que dice, lo voy a repetir para que lo tengan ahí. Bueno, ya lo tienen, de hecho, nada más para que lo señalen. Dice, una función es creciente cuando su derivada es positiva, ¿sí? Luego sigue, una función es decreciente cuando su derivada es negativa. Luego viene una serie de aclaraciones, pero lo que me importa es la parte que sigue, que les voy a leer, que es lo que les acabo de mencionar teóricamente, o sea, hablado. Si la primera derivada de la función es positiva, S mayor que 0 significa que sea positiva, ¿sí? Para cualquier X en y eso, ese Y que ven ustedes es el intervalo, digamos, de valores en el eje cartesiano, en donde la derivada es positiva, o sea, donde la función es creciente, ¿sí? Que siempre yo les había mencionado que las funciones son crecientes y decrecientes en intervalos de valores de números reales, que eso se observa en el eje X, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea precisamente de que esto que se está escribiendo aquí corresponde a ese hecho. Si f' de x, si f' quiere decir primera derivada de la función, pues la función depende de x, ¿no? Sabemos que las funciones, mientras no se especifique otra cosa, dependen de x, que es la variable independiente que se encuentra en el dominio de la función. Mayor que 0 quiere decir que sea positiva. Para cualquier x, o sea, estas x son las que están en el eje x, ¿no? En el dominio de la función. Y esas se encuentran en un intervalo de valores porque las funciones, le vuelvo a repetir, son crecientes decrecientes en intervalos, ¿no? De números reales. Ese y es eso, ¿sí? El intervalo puede ser cualquiera, dependiendo de cuál sea la función en concreto. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Entonces, sí, entonces dice que la función es creciente si la primera derivada es positiva. Esto ya lo sabíamos, ya se los había dicho, ¿no? Nada más es sistematizar. Si f' de x es menor que 0, aquí está la corrección porque estuvo un error ahí de dedo, pero aquí lo corregí, ¿sí? Si f' de x es menor que 0, se ve en el símbolo que está arriba menor que 0, el que borré es el que no estaba bien, ¿sí? Para cualquier X, de nuevo, para cualquier X de la variable independiente o en el dominio de la función, en un intervalo de valores de los números reales, dependiendo cuál función es la que toquemos. Entonces se dice que la función es decreciente. Y aquí están las dos partes importantes. Primera derivada positiva, en ese intervalo donde sea positiva, la función es creciente. Primera derivada negativa, en ese intervalo de valores donde suceda eso, la función es decreciente. ¿Sí? Entonces, o viceversa, ¿no? Si es creciente derivada positiva, si es decreciente derivada negativa. O sea, la pueden ver desde esos dos puntos de vista, ¿sí? Bien, ese es correspondiente. Ahora, ahí les va la segunda hoja, ¿sí? La siguiente a la izquierda o arriba, empezando. ¿Dónde dice primero está muy chulo? A ver, no, en el ejemplo se calcula, no. Es otro. Es el que sigue de ese. A ver, no. Es que está Ese ejemplo, no. Hay uno, ahí dice ejemplo. Primero está esta, luego la que pusimos. Y eso es que de la derivada. No, ¿dónde? No, después de este. Después de esta. Sí, después de esta sigue esta. Que dice ejemplo. ¿No son ejemplos esos? No, es que hay un, no, ya te pasaste. No, es que aquí los tienes ya todos muy, bastante, Es ya. este, ¿no? Sí, es este. Aquí está, es este. Es este. Es que así me los mandé. Es este. No, es que sí están ¿Este? ordenados, sí. Sí, miren, ahí les va la segunda parte, ¿sí? La segunda parte, digamos que estamos sintetizando lo que ya habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Pero esto es para que lo tengan ahí ustedes como parte de unos apuntes. ¿Ya lo observaron? ¿Sí les llegó? Sí, profe. Ok, dice, fíjense, en esta dice ejemplo, ¿sí? Dice, determina en qué intervalos de valores donde se define la función
f de x, y igual a f de x igual a x cuadrada menos 600x, esa es una función cuadrática, ¿sí? Eso ya lo saben ustedes. Dice, determina en qué intervalos la función x cuadrada menos 600x es creciente y es decreciente, ¿sí? Este, digamos, ya es un ejemplo ya más formal, ¿sí? Ya para que no hablemos así en general de una función en general. Esta función ya es una función muy característica que se va a graficar despuesito de que se haga el análisis, ¿sí? Porque nosotros no podemos graficar una función a menos de que la conozcamos perfectamente, la podemos, digamos, adelantar su gráfica. Pero si no la conocemos, ¿sí? Sabemos que es una cuadrática, ¿no? Pero queremos saber qué forma tiene, ¿no? Cómo está desplazada a lo largo de los ejes coordenados. Eso no lo podemos saber. Si fuera solamente la x cuadrada es así, ¿no? Porque pues, todos sabemos que su vértice es del origen, ¿no? Y los ramales hacia arriba, ¿no? Si fuera la x cuadrada solita. Pero esta es una cuadrática con una característica especial, ¿no? Es x cuadrada menos 600x. Es una cuadrática ya con dos términos, el cuadrático y el lineal. Y esto hace que la función no sea exactamente una parábola, ¿sí? Parecida, pero no exactamente. Y eso no lo podemos saber hasta que no veamos y analicemos qué pasa con la función. Y aquí que nos piden que veamos en dónde es creciente y dónde es decreciente, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ligar lo que se acaba de ver en la primera hoja que les pasé, ¿sí? La primera imagen de la primera hoja, donde la primera derivada positiva, la función es creciente, primera derivada negativa, la función es decreciente. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues la derivada de la función, a fuerza, ¿sí? Entonces, fíjense que va abajito, ¿sí? Después de que nos piden determinar dónde es creciente, en qué intervalo es decreciente, ¿sí? Y lo menciono. En el criterio, de acuerdo al criterio anterior, ¿sí? Dice, basta analizar la primera derivada de la función para encontrar los intervalos buscados. Entonces, si tú tienes una función cualquiera de esas que vamos a derivar y les piden que calculen los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? De la misma función, entonces, como sabemos que la función creciente, su derivada es positiva, y función decreciente, derivada negativa, pues entonces tenemos que derivar la función a fuerza, porque si no, no vamos a saber dónde la primera derivada es positiva y dónde la primera derivada es negativa, ¿no? Entonces tenemos que derivarla. Por eso aquí, enseguida, se deriva la función. ¿Cuál es la derivada de la función x cuadrada menos 600x? ¿Sí o no? X cuadrada menos 600x es una función compuesta por dos funciones, la cuadrática y la lineal, ¿sí? Y ustedes recuerdan que cuando derivaron una serie de funciones, sumadas o restadas, la derivada implicaba derivar cada una de las funciones que estaban sumadas o restadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se debe de derivar primero, esta es una resta de funciones, de x cuadrada y de 600x, ¿sí? Entonces, la derivada de x cuadrada, pues sabemos que es 2x, ¿verdad? ¿Sí? Y la derivada de menos 600x es la derivada de una constante menos 600 por una función que es la x. Y entonces esa fórmula es que la constante por la derivada de la función, ¿sí? La derivada de una función que tiene una constante y una función es la constante por la derivada de la función. Entonces es menos 600 por la derivada de x, que es 1, ¿sí? Entonces ya conjuntando la derivada de x cuadrada menos 600x, ¿cuál es? F' de x igual a 2x menos 600. Sí, eso ya yo creo que ustedes ya lo saben. Yo no tengo por qué repetírselos porque vieron todo un semestre de derivación, ¿sí? Ok. Entonces, vamos para el análisis, fíjense, enseguida, dice, sí, pues la condicional porque si la derivada es negativa, entonces la función será decreciente, ¿no? Por lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces aquí por eso dice, si f' es negativa, ¿sí? Entonces, pero la f' es 2x menos 600, ¿no? Entonces vamos a ver en qué intervalos 2x menos 600 es negativo, ¿sí? Entonces se escribe 2x menos 600 menor que 0. O sea, se lo voy a ver si lo localizan aquí, ¿sí?
si alcanzan a ver, porque eso no lo tengo ahí, ¿sí? Aquí en este pedacito de pizarrón, ¿sí? Fíjense, es ¿quién? F' de X es igual a X cuadrada menos 600X, ¿sí? Y ahora, que esto sea negativo significa que esto es menor que 0, ¿sí? Que es lo que no está aquí en los apuntes. Pero que X cuadrada menos 600X sea menor que 0, ¿qué implica? ¿Sí? Que esta es la función, perdón. Y su derivada es 2X menos 600, ¿sí? De tal manera que esto, para que sea negativo, entonces hay que resolver esta desigualdad lineal, que implica, como es una desigualdad lineal, basta despejar X. Entonces X va a ser igual a 2X menor que 600 pasa positivo, ¿sí? Y 2 pasa dividiendo, ¿no? X menor que 600 sobre 2. Y esto va a ser igual a 300, ¿sí? Entonces, con los X menores que 300, ¿sí? Con los X menores que 300, tenemos que la primer derivada es negativa, que es lo que ustedes tienen aquí en los apuntes, ¿sí? Entonces, estos análisis, para manejar la derivada y funciones crecientes, es necesario que conozcamos, que ustedes conozcan la resolución de desigualdades lineales, que esto supuestamente lo vieron en el repaso de álgebra, ¿sí? Esto se ve en el repaso de álgebra que tuvieron al inicio del semestre pasado. Entonces, yo nada voy a repetir eso, yo nada más estoy dándoles aquí las indicaciones, ¿sí? De cómo se hace, cómo se resuelve esa desigualdad para saber que la primera derivada es negativa y para determinar en qué puntos esa función es decreciente, entonces la condición es de que su segunda derivada sea negativa, ¿sí? La primera derivada, perdón. Calculo la derivada, la hago menor que 0 y resuelvo esa desigualdad. Entonces, en todos los puntos menores que 300, ¿sí? La primera derivada es negativa. ¿Qué quiere decir? Si tú te sitúas en el sistema cartesiano, ¿sí? Ubicas el número 300, ¿sí? Sobre el eje X positivo, obviamente, ¿no? 300. Entonces, todos los valores que están a la izquierda de él, o una parte de ellos, ¿sí? En esas partes en donde sean menores que 300 los valores de X, ¿sí? La derivada va a ser decreciente. O sea, la curva, ¿cómo va a venir? Va a venir de arriba hacia abajo, ¿no? Así, hasta 300. Bueno, pero eso solamente es una especulación mía. Ahorita vamos a verlo en concretamente, ¿sí? Entonces dice... ¿Más de lo otro, no? Sí, de una vez. Dice, F' es negativo, entonces 2X menos 600. Aquí le faltó, fíjense, ahí agréguenle, ¿sí? Menor que 0, ¿sí? Está el 0, pero no está el menor, ahí pónganselo ustedes, ¿sí? Menor que 0, ¿sí? Lo que implica que X es menor que 300. Aquí está la desigualdad resuelta, ¿sí? Para que no se hagan camotes, ahí está la desigualdad resuelta, ¿sí? Entonces, ya se da la implicación, dice, es decir, la función, no la derivada, la función es decrecientes para los valores de la variable independiente X menores a 300, que es esto que ustedes tienen aquí, ¿sí? X menor que 300. Ahora, esa ya es la parte, digamos, en donde la primer derivada es negativa en los X de la función menor que 300. Ahora vamos a ver dónde es positiva, ¿sí? Para lo cual se plantea lo mismo, pero en vez de poner, ¿sí? La primer derivada negativa, ahora se pone positiva para ver precisamente los valores en donde es creciente esa función, ¿sí? Y ahora se invierte la desigualdad, ¿sí? Se invierte. Entonces la función, al invertirla, tendría que ser así. Tendría que ser f' de x igual a 2x menos 600. Ahora tiene que ser mayor que 0, ¿no? Sí, aquí tendría que ser creciente, ¿sí? Creciente.
Aquí tendría que ser creciente, ¿sí? Y entonces resolvemos la desigualdad. Esta es una desigualdad lineal. 2x menos 600 mayor que 0. Donde x ya lo hago directamente. Este pasa sumando y este pasa dividiendo. Entonces aquí son 600 sobre 2 igual a 300. Entonces con las x mayores que 300, ¿sí? Aquí tendremos que la función es decreciente, ¿sí? Sí, la función es decreciente. Entonces, ya tenemos dos puntos muy bien ubicados, ¿sí? A partir de donde la función es creciente y a partir de donde la función es decreciente, ¿sí? Bien, ahora, fíjense cómo se hace un cuadrito, ¿sí? Para que tengan una mayor comprensión del problema. Entonces, en ese cuadrito ustedes observan cómo el intervalo, ¿sí? Si es menor que 300, entonces viene de menos infinito a 300, porque es a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí viene el intervalo de menos infinito a 300, ¿sí? Porque el que sea menor que 300, échenle cuántos números son menores que 300. De 300 se van al 0 y de 0 los negativos, pues desde menos infinito, ¿no? Hasta 300, la función viene bajando, ¿sí? Viene bajando gráficamente. Es lo que significa de menos infinito a 300, ¿sí? La función es, en todo caso, creciente, ¿sí? Y de 300 a más infinito, ¿sí? La función es decreciente. ¿Sí? ¿Sí está correcto, compañeros? A ver aquí en estos intervalos que acabo de dibujar, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que aquí en los x mayores que 300, ¿sí? Es decreciente, ¿sí? No, es creciente, ¿sí? Pero, no, aquí estuve errado, ¿sí? Fíjense, no, aquí es porque queremos que la derivada sea positiva. Aquí hay un error en mis notas, ¿eh? Y eso es importante, ¿sí? Porque la función es creciente cuando la primera derivada es positiva, ¿sí? Y entonces eso sale a partir de los números mayores que 300. Y si son de 300 hacia la derecha, ¿no? Que es mayor que 300, es 300 a más infinito, ¿sí? Entonces aquí, compañeros, ahí hagan una corrección, ¿sí? Realmente están invertidos en ese cuadrito, es un error de dedo mío, ¿sí? Es un error de dedo mío. Ahí traten de alguna manera en sus notas hacer la corrección. De 300 a más infinito, la función es creciente y yo puse decreciente aquí en las notas, está equivocado, hago la aclaración. Y de menos infinito a 300 es decreciente, ¿sí? En vez de creciente es decreciente, o sea, están invertidos, ¿sí? Estos son errores de imprenta, finalmente, no hago la aclaración para que ustedes no se vayan a confundir, ¿sí? Entonces, sí, ya quedó, que les quedó más o menos claro que tienen que hacer la corrección en el cuadrito que aparece en la segunda foto que les mandé en el WhatsApp, ¿sí? Que de menos infinito a 300 es decreciente y de 300 a más infinito es creciente, ¿sí? Así que quede, lo anotan ahí en su cuaderno, ¿sí? Bueno, ok. Una vez que se ha hecho ya el análisis aquí, ¿sí? Ya les puse lo que no está acá para que se complemente. Entonces, esta es la manera en que ustedes van a proceder en los problemas. Por eso lo estoy anotando, ¿sí? Ahora viene ya otro ejemplo, ¿sí? Viene otro ejemplo. En el ejemplo dice, determinen los intervalos para los cuales la función, ahora fíjense, la función que les ponen es una función cúbica, ya no es una cuadrática, ¿sí? La función cúbica x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 5, ¿sí? Y se pide lo mismo, en qué momentos la función es creciente y en qué momentos la función o en qué intervalos la función es decreciente, ¿sí? Entonces, vamos para allá.
segundo ejemplo. El primer ejemplo, digamos, fue netamente teórico, ¿sí? Porque aquí solamente hicimos análisis con la función desde el punto de vista de la primera derivada, ¿sí? No vimos prácticamente la gráfica, pero si quieren la grafico, que no está ahí, pero miren, la gráfica sería esta, la de esta función que estamos aquí trabajando, ¿sí? Para que no les quede en duda, que digan, bueno, ya hizo el análisis, ahora cómo la gráfica queda. Entonces, aquí tienen su sistema cartesiano, ¿sí? Aquí tienen su sistema cartesiano, ¿sí? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, ¿sí? Sí, se alcanza a ver, parece que no, ¿verdad? Y la función... Yo si sí por lo aquí- veo, maestro. ¿Sí? Sí, Si profe. por aquí es 300, ¿sí? Entonces la función viene así, decreciente de infinito, de menos infinito a 300, ¿no? Es decreciente, ¿sí? Y de 300 a más infinito es creciente. Se diría así, es una parábola con ramales que van desde menos infinito, pero desde arriba, ¿sí? Viene, vamos bajando hasta 300, ¿sí? Y luego subiendo de 300 a más infinito. Sí, que esta es una parábola desplazada sobre el eje X 300 unidades. Esa es la función X cuadrada menos 600X, ¿sí? No es menos 600 aquí, es 300, ¿sí? Eso está en la función, pero ya haciendo el análisis es a partir de 300. ¿Sí? Entonces aquí la función es decreciente, dec, y acá la función es creciente, ¿sí? Eso no está aquí en los apuntes, ¿sí? Pero ya se las dibujo, ahí está la función, ¿sí? Entonces ya, este es un ejemplo de cómo podría yo determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función haciendo uso de la primer derivada. Así son los análisis. Ahora, vamos a un segundo ejemplo, ¿sí? El segundo ejemplo es la función f de x. Voy a borrar esto, ya lo vieron. Y ya me dijo una compañera que pueden ver la grabación, por si no alcanzan a apuntar, pues ven, ¿no? ¿Sí? Ahora, en esta función que sigue, sí, se puede escribir aquí, f de x igual a x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1, ¿sí? Esta es la función. Ahora, lo mismo, se pide exactamente lo mismo, en donde la función es creciente y donde es decreciente, ¿sí? Entonces, ojo, lo que se hizo en el problema anterior se hace aquí. O sea, en todos los problemas, en todos, en donde les pida ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, tienen que hacer lo mismo. ¿Cómo les diré? Es una manera estándar de trabajo. No tiene por qué ser difícil hacerlo si ya tienen la guía de qué es lo que se tiene que hacer cuando te piden que calcules dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente, ¿sí? Sintetizo aunque se repita. Calculo la primera derivada de la función, ¿sí? Y veo, y puede ser indistinto, pueden analizar que sea mayor que 0 para el crecimiento o menor que 0 para el decrecimiento o menor que 0 y mayor que 0. El orden que ustedes tomen es lo de menos, nada más que sí sepan que si la derivada es negativa, pues van a determinar intervalos de decrecimiento. Y si la primera derivada es positiva, van a determinar intervalos de crecimiento. No importa en qué orden lo hagan, eso es indiferente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver ahora, aquí ya tienen la siguiente imagen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Contéstenme para que yo lo siga. ¿Ya tienen la siguiente imagen? Sí, maestro. Ok, ya lo tienen, ya tienen la función y tienen la derivada. F' de x igual a 3x cuadrada. Ahora sí, se calcula la primera derivada igual a 3x. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de menos x cuadrada es menos 2x. La derivada de menos 5, ¿sí? X es menos 5. Y la derivada de 1, que es una constante, pues es 0, ¿no? Eso ya ustedes lo saben de su formulario y de pues, el propio técnica de derivación, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a analizar de aquí? Vamos a analizar la primer derivada positiva. Vamos a ver los intervalos de
crecimiento de la función, ¿sí? Crecimiento de f de x, ¿sí? Entonces, es cuando la primera derivada, ¿sí? Es positiva. ¿Qué quiere decir? Que 3x cuadrada menos 2x menos 5 sea mayor que 0, ¿sí? Ahora aquí, la situación de este problema va a ser un poquito más de análisis que la anterior, ¿sí? Porque en el anterior, la cuadrática, al derivarla, me da una lineal fácilmente resoluble en términos de desigualdad lineal. Aquí se presenta un problemita, ¿sí? Y el problemita es de que ahora cuando derivas, obtienes una cuadrática, ¿no? ¿Sí? Esta. Para analizar una cuadrática en términos del crecimiento de la función, lo que se hace siempre, y esta es una técnica, es factorizar. Si no, no vamos a poder, ¿eh? Si no factorizamos, va a ser imposible a prueba y error adivinar en qué valores la derivada es positiva. Si lo trabajan así la función. No es posible. ¿Sí? Tienen que factorizar a fuerzas. Factorizar. Tienen que factorizar esta cuadrática. ¿Sí? Esa cuadrática tiene que ser factorizable a fuerza. En todos los problemas se procura que esas funciones sean factorizables, porque de otra manera se transforma en una problemática mucho más compleja, ¿eh? Y esa no la vamos a ver. Vamos a ver en dónde, cuando tengas una función cúbica, ¿sí? Al analizar su primer derivada positiva, entonces se transforma en una cuadrática, y esas sí son manejables porque las trabajamos en álgebra, ¿sí? Entonces, esta función factorizable, ¿cuál es la factorización? Si recuerden, se buscan números que multiplicados, ¿sí? ¿Sí? Se abren dos paréntesis, ¿sí? Y se busca primero qué factores te dan 3x cuadrada. Entonces, x y 3x, ¿no? Porque x por 3x te da 3x cuadrada. Y ahora se buscan dos números, ¿sí? Estos, este y este, estos se buscan, ¿eh? De tal manera que su producto, con todo y signo, den menos 5, y su suma, ¿sí? Den precisamente el término de medio. Aquí hay un pequeño problema, ¿sí? Es menos 2x, sí, está bien, es x, 3x cuadrada, 5x más 3x te da menos 2x, está bien, y 5 por menos 5 por 1 es menos 5. Es correcto, ¿no? Es correcta la factorización, ¿sí? X más 1 por 3x menos 5, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengas esta factorización, y son técnicas, ¿no?, que se enseñan en cuadráticas, estos números los pueden encontrar también por la fórmula general, pero cuando se dio el repaso de álgebra, se factorizaron cuadráticas con coeficiente diferente de 1 en el término cuadrático, ¿sí? Y entonces la idea era precisamente buscar 4 números, ¿no? Este coeficiente, este y este. De tal manera que estos dos den la primera cuadrática, y los siguientes dos, con todo y signo, primero se busca el producto de ellos, que te dé este menos 5. Menos 5 por 1, menos 5. Y que sumados, ya, digamos, cuando haces todo el producto, ¿sí? Aquí te da, ¿quién? Aquí te da x por 3x, 3x cuadrada, ¿sí? 1 por x por menos 5, menos 5x, ¿no? 1 por 3 te da 3x. Y 1 por menos 5 te da menos 5. De tal manera que al sumar términos semejantes, ¿qué tienes? ¿Sí? 3x cuadrada, menos 5x más 3x es menos 2x, menos 5, ¿sí? Te da exactamente la función derivada, ¿no? Que es esta, ¿sí? Entonces, esta forma de factorización
es muy importante, ¿sí? De tal manera que este 5 por x, por menos 5 por x te dé menos 5 y 3 por 1 te dé 3 y lo sumas, eso te debe de dar el menos 2x, ¿sí? Para que digamos, ¿y cómo hizo eso? Estas son situaciones algebraicas que ustedes, yo supongo que deben de conocer, solamente estoy repitiendo cómo podría cerciorarte de que estos números son correctos, ¿sí? Nada más los multiplicas este por este y te da este, menos más 1 por menos 5 te da menos 5, y luego multiplicas estos extremos, 5 por x, ¿sí? Con todo y su signo, menos 5x, y 3x por 1, que es 3x, y sumas, menos 5x más 3x te da menos 2x, que es este. ¿Sí? Esa es la técnica de poder hacer la factorización. Y esto es lo más complejo. Bueno, esto es una de las... Bueno, esto no es complejo. Lo complejo es hacer el análisis cuando tú digas cuándo esto es positivo, ¿no? Porque la idea es que queremos que este producto sea positivo porque esta es la derivada, ¿sí? Esta es la derivada, aquí está. Y la estamos factorizando. Sí, esta es la derivada de la función, ¿no? Y queremos que sea positiva, ¿no? Y queremos que sea positiva porque sabemos que siendo positiva, ahí la función va a ser creciente. ¿Sí? Porque esto ya lo sabemos de la teoría anterior. Si funciones con derivada positiva son crecientes o viceversa, ¿no? Funciones crecientes, su derivada es positiva. Entonces vamos a ver en qué momentos es creciente esta función con estos análisis, ¿sí? Entonces, y tenemos aquí la problemática de cómo hacer ese análisis, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí en la imagen de la que les mandé, ¿sí? Se hace el análisis. Entonces voy a borrarle aquí para señalar algunos aspectos, ¿sí? Del mismo. Todavía no mandó esto. Sí, ya, mándales el siguiente. Mándales el siguiente y el siguiente, los dos siguientes. Sí, entonces, fíjense. Aquí abajo queda la función, ¿no? Para que no perderla. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis de determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función? Entonces, voy a analizar primero los que son, ¿dónde es creciente, no? La primera derivada, mayor que 0. Función creciente, ¿sí? Creciente. ¿Sí? Ahí quiero hacer el análisis. Ahora, ¿cómo se hace el análisis? En el ejercicio anterior fue muy sencillo porque era una desigualdad lineal. Aquí la derivada es una desigualdad cuadrática. Y aunque parezca disco, se tiene que factorizar. Aquí está la factorización. ¿Sí? Y eso debe de ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, lean. Dice, para que f' de x, allá en sus notas que les mandé en el WhatsApp, f', o sea, la primera derivada de la función sea positiva, dice, es necesario buscar los valores de x que hacen que el producto x más 1 por 3x menos 5 sea mayor que 0. Pero hago la aclaración. X más 1 y 3x menos 5, cuando den valores a x, sí o no es el producto de dos números. Sí, este es el producto de dos números. Y en matemáticas, en aritmética, ¿sí? ¿Cuándo dos números son positivos? Cuando están multiplicándose. Si alguien me quiere contestar, tienes un producto de dos números y ¿cuándo van a ser su resultado positivo? A ver, alguien que me conteste. Pues cuando ambos son positivos. Que esa es una posibilidad, O pero cuando hay son otras, negativos ¿no? ambos. Así es. Son positivos cuando ambos son positivos, o sea, es positiva el producto cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos, ¿sí o no? Y nada más son las únicas posibilidades, porque si tú tienes un positivo y un negativo, su producto es negativo, porque más por menos es menos o menos por más es menos, ¿sí o no? Ese se descarta. En este caso se descarta, no en todos, porque este es un caso particular. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está escrito lo que los compañeros acaban de mencionar. Dice,
Aquí hay dos posibilidades. O bien ambos son factores positivos, o bien ambos son factores negativos. En ambos casos, ese producto va a ser siempre positivo. Entonces, se deben analizar las dos situaciones, ¿sí? Y por eso dice, veamos cada caso, ¿sí? Va, primera posibilidad. Si ambos son positivos, si tanto x más 1 es positivo como 3x menos 5 es positivo, ¿sí? Simultáneamente, ¿no? Porque tienen que ser simultáneos, que ambos sean positivos para que su producto sea positivo, que es lo que esa y que ustedes ven ahí de x más 1 positivo y es una conjunción 3x menos 5 positivo, quiere decir que ambos simultáneamente tengan que ser positivos con los mismos valores de la x, porque ahí la x es la misma, ¿sí? Eso es lo que hay que aclarar. Ahora, a ver, ¿qué pasa cuando x más 1 es positivo? ¿Quién me quiere decir? Esa desigualdad, ¿cómo se resuelve? Es una desigualdad lineal. ¿Cómo se resuelve esa desigualdad lineal? ¿Nadie? Sería x menos 1. Mayor. X mayor menos 1. Sí, miren, resolver desigualdades lineales es como hacer despejes, ¿sí? Es como despejar X, nada más que no le pongan igual, se le pone el símbolo, el signo que tiene. ¿Sí o no el más 1 está sumando y pasa restando? ¿Cierto? Es como resolver ecuaciones, nada más que no le pongan igual, eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, se conserva el signo, ¿no? Si el 1 está positivo, pasa como negativo enseguida, entonces por eso se pone x mayor que menos 1. O sea, quiere decir que para todos los valores de x mayores que menos 1, ¿sí? X más 1 es positivo, pero nada más x más 1, ¿eh? Y ahora se analiza el otro factor. Y 3x menos 5 también positivo, ¿no? Que es la primera posibilidad de que ambos sean positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si en la primera es x mayor que menos 1, en la segunda, ¿sí o no? X, si lo despejan, el 5 va sumando y el 3 va dividiendo porque está multiplicando. Entonces es mayor que 5 tercios, ¿sí? Entonces, para los valores mayores que 5, x mayor que 1 y x mayor que 5 tercios, ¿sí? En esas condiciones, voy a escribirlo acá arriba para que vean cómo se determina, ¿sí? Para x mayor que 1 y, ¿no? Y bueno, pues ahí, es que le pongo esta i, para no ponerle la i de y, para no confundirlas, ¿eh? ¿Sí? Y, ¿quién más? X mayor que 3 quintos, ¿no? X mayor que 3 quintos, ¿sí? Entonces, fíjense, esto debe de cumplirse simultáneamente para valores de este valor de x y este valor de x es el mismo. Entonces, cuando hay una i, una conjunción que ambos deban de ser con esa condición para que el producto de los dos factores sea positivo, entonces fíjense, aquí en un sistema cartesiano, en la recta numérica, perdón, sí, aquí está el 0, aquí está el 1, ¿sí? 3 quintos está por aquí, si divido en 1, 2, 3, 4, aquí en 5 quintos, ¿sí? 3 quintos está por aquí, ¿no? Aquí, por aquí está 3 quintos, por aquí está 3 quintos. Entonces, fíjense, estas conjunciones se resuelven con un solo valor de x, ambas, ¿sí? Entonces, en un sistema, en la recta se ve bien fácil, se dibuja la recta, se dibuja este número 1 y se dibuja el 3 quintos, aquí está, 3 quintos y aquí el 1, ¿sí? Y entonces tomo valores mayores que 1. Fíjense cómo los valores mayores que 1 van así, de aquí a la derecha, ¿sí? Aquí van los x mayores que 1. Y los x mayores que 3 quintos van de aquí también, de aquí, hacia la derecha también, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Los x mayores que 3 quintos, ¿sí? Entonces, cuando se presentan conjunciones en donde uno y el otro se deben de cumplir simultáneamente,
se toma uno de ellos que satisfaga las dos condiciones. Fíjense, ¿cuál de los dos valores de X, este o este, cumple las dos condiciones? A ver, ¿quién me dice? O sea, debo de tomar valores de X mayor que 1. 1. Que sea mayor, ¿verdad? Si tomo mayor que los X mayores que 1, ¿sí? También cumple que son mayores que 3/5. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Sí, el compañero tiene razón. Porque si tomo los X mayores que 3/5 y a partir de aquí, sí o no hay valores aquí, estos de aquí hasta acá, que no son mayores que 1, ¿verdad? Entonces, esos no los podría tomar. Entonces, cuando se presentan conjunciones, ¿sí? Que se obtengan de un análisis, ¿sí? De un producto de dos factores que nos arroje una derivada positiva, se tiene que analizar cuántas posibilidades hay y esta es la primera. Pero para poder obtener los valores de X, ¿sí? Se debe de tomar el valor de X que cumpla simultáneamente las dos condiciones. Y ese valor de X, que a la vez sea mayor que 3/5 y a la vez mayor que 1, son todos los números mayores que 1. ¿Sí o no? Todos los valores mayores que 1 a la vez son mayores que 3/5. Pues sí, ¿verdad? Porque si toman al contrario, no. Aquí hay una serie de valores, todos que están por aquí, ¿sí? Todos esos que están por aquí, estos, despuésito de 3/5 y entre 3/5 y 1, ¿sí? Todos estos valores no son mayores que 1. Entonces yo no podría tomar a X mayores que 3/5 como los X que satisfacen ambas condiciones, ¿sí? Porque hay una serie de valores que no cumplen, ¿sí? Solamente voy a tomar a partir de donde sí cumple, que es a partir de las X mayores que 1, o sea, esta parte de la desigualdad, ¿sí? Entonces, que este factor X más 1 por 3X menos 5 sea positivo, ¿sí? En la primer condición de que ambos factores sean positivos, es los X mayores que 1. Esa es la primera posibilidad. O hay una segunda, ¿sí? Que ahí se escribe. Fíjense, dice, por lo tanto, X mayor que menos 1 y X mayor que 5/3, lo cual implica que para X mayores que la derivada es positiva y por la función es creciente. A ver, por lo cual indica que los valores mayores de 5/3, la derivada es positiva y es creciente. Bueno, aquí está también, aquí también hay una serie de errores, ¿verdad? ¿Sí? Hay una serie de errores, ¿sí? Entonces, olviden aquí el rollito porque aquí está equivocado. Si ustedes observan el rollo, dice, fíjense, por lo tanto, X mayor que menos 1 y X mayor que 3/5. Ah, pero es mayor que menos 1, disculpen. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sí, un lapsus brutus tremendo, ¿sí? ¿Por qué no me corrigieron? Es que aquí no es mayor que 1. Este análisis está bien que hice, pero para los X es mayor que 1. Pero los X no son mayores que 1, ¿no? Porque resolver la desigualdad de X más 1 mayor que 0 no da X mayor que 1. Tiene que dar X mayor que menos 1, ¿sí? Entonces, hago la corrección. De nuevo, va de nuez, porque esto está, el análisis falló en un pequeño detalle, ¿sí? Sí, no, aquí en la imagen que les mandé está correcto. Lo que pasa es de que yo cuando despejé aquí, no despejé correctamente, ¿sí? Porque era X más 1, ¿sí? X más 1 por 3X menos 5 es mayor que 0. Primer posibilidad, ¿no? Primero, que X más 1 sea positivo y 3X menos 5 sea positivo. Es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es de X más 1, sea positivo también, ¿sí? Que X más 1 sea negativo y 3X menos 5 también sea negativo, ¿no? Estas son las dos posibilidades que existen para que este producto, que es la primera derivada de la función, ¿sí? Sea positiva, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, estoy tomando la primera, ¿no? La primera, aquí. Separo, ¿sí? La primer posibilidad, que X más 1 sea positivo y 3X menos 5 sea positivo. Ya no voy a repetir nada, voy a resolver, ¿sí? Sería X
mayor que menos 1 y x mayor que 5 tercios, ¿sí? Entonces, aquí en la recta numérica, analizo cuál de las dos x es la buena. Entonces, aquí es, era menos 1, ¿no? Era menos 1 aquí. Era menos 1, ¿no? No era 1, ¿sí? Corrijo. Es menos 1 y 5 tercios, ¿no? 5 tercios viene por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, 5 tercios es aquí. 5 tercios, ¿sí? Ese sería un punto por aquí más o menos. Aquí estaría el 1 positivo, ¿no? ¿Sí? Hago la aclaración, ¿sí? Corrigiendo nuevamente y para que ustedes tengan aquí en los apuntes algo que les pueda dar una guía muy precisa porque aquí sí está correcto, ¿sí? Sí, Evaristo, dime. Profe, en ese de 5 tercios usted está mal. ¿Por qué? Porque son 5 tercios, no 3/5. Ajá, gracias, Evaristo. Gracias. Segundo lapsus brutus. Gracias, Evaristo. Muchas gracias por tu observación. Sí, Evaristo me ha corregido y en efecto son 5 tercios. Entonces haría aquí no sería esto. No, si aquí fuese 1, tendríamos 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios, que sería un entero, en efecto. Entonces nos iríamos hasta 2, ¿sí? Y aquí otros 3 tercios, ¿no? 4 tercios. 5 tercios y 6 tercios, que serían 2 enteros, ¿sí? Sí, gracias, Evaristo. Miren, entonces vamos a ver ya, ¿no? Ya tenemos la desigualdad mayor que 0, dos posibilidades, que el primer producto, ambos sean positivos o ambos sean negativos, ¿sí? Ahora, primer posibilidad de que los dos sean positivos. Eso significa que tendríamos que resolver esta desigualdad, x más 1 mayor que 0. Eso me da los x mayores que menos 1 y 3x menos 5 mayor que 0, x mayor que 5 tercios, ¿sí? De aquí tenemos que sacar un solo valor, porque es uno solo el que resuelve las dos posibilidades. Eso lo hacen en la recta numérica o si ya lo tienen aquí en la mente, pues ya lo dan directamente, no hay necesidad, lo estoy haciendo para ilustrar. Entonces, los x mayores que menos 1, sí o no, serían a partir de aquí, ¿sí? Los x mayores que menos 1 serían todos los que están a la derecha, ¿no? Aquí, de aquí a la derecha, ¿sí? A la derecha más infinito, ¿sí? Serían los x mayores que menos 1. Y los x mayores que 5 tercios, aquí sería 0, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios sería por aquí. Aquí sería 5 tercios, ¿sí? 5 tercios. Entonces, los x mayores que 5 tercios serían a partir de aquí, también hacia la derecha hasta más infinito, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esto, analizamos y vemos cuál de las dos desigualdades cumple las dos. ¿Cuál es x de las dos cumple las dos? Fíjense, si tomo los x mayores que menos 1, sí o no, aquí hay una serie de valores, todos estos, que no son mayores que 5 tercios, ¿verdad? Todos estos no serían mayores que 5 tercios. Entonces no puedo tomar las x a partir de menos 1, ¿sí? Pero sí, las que son mayores que 5 tercios son todas estas de acá adelante, ¿sí? Todas las x que están acá adelante, todas están acá adelante hasta más infinito. Estas sí cumplen que sean mayores que 5 tercios y a la vez mayores que menos 1, ¿no? Entonces, esta se resuelve con las x mayores que ¿quién? Que 5 tercios. Esta es la solución, ¿sí? De esta desigualdad. ¿Sí? Sale. Ahora, vamos a analizar la segunda posibilidad, ¿sí? Entonces, esto aquí en los apuntes está, ¿no? Fíjense, lo repito. X más 1 mayor que 0 y 3x menos 5 menor que 0, por lo tanto, x mayor que menos 1 y x mayor que 5 tercios, ¿sí? Por lo cual implica que para valores mayores que 5 tercios, la derivada es positiva y por ende la función es creciente. Entonces aquí, ¿sí? Es una parte en donde puede ser creciente, ¿sí? Ahora, vamos a ver en dónde ambos factores son negativos. Ahora vamos a ver la segunda posibilidad, ¿sí? La segunda posibilidad. Entonces voy a borrar para poder escribir y resolver la desigualdad. Entonces aquí está la segunda posibilidad. Yo borro esto, ¿eh?
¿sí? Nada más estoy aclarando, ¿no? Porque pues ahí el análisis está en el escrito. Entonces, segunda posibilidad, segunda, ¿sí? La segunda es precisamente que x más 1 sea negativo. Al resolver me daría x menor que menos 1, ¿verdad? Y 3x menos 5 menor que 0, si resuelvo esta desigualdad, el 5 va positivo y el 3 va a dividir, entonces la desigualdad queda igual, x menor que 5 tercios, ¿sí? Y ya está resuelta, resuelta parcialmente. Tenemos que ver ahora qué x, que son las mismas, ¿no? Satisfacen ambas desigualdades. Y esto también se analiza en la recta, ¿sí? Acá tienes la recta, aquí está el 0, ¿sí? El menos 1 está por acá, y el 5 tercios anda por acá, ¿no? 1 y 2. El 5 tercios anda por aquí, ¿no? 3 tercios, 1, 2, 3, 4. Y el 5 tercios anda por aquí, ¿no? Aquí en el 5 tercios, ¿sí? Entonces, los x menores que menos 1 van ahora al contrario, van de aquí a menos infinito, hacia la izquierda, ¿sí? Y los x menores que 5 tercios, ¿sí? También van a la izquierda, ¿no? Van de aquí a la izquierda hasta menos infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos x satisface, ¿sí? Las dos. Los x que son menores que menos 1 o los x que son menores que 5 tercios, ¿sí? Si ustedes observan, los x que cumplen ambas desigualdades son los x menores que menos 1, ¿sí? Porque estos menores que menos 1 son a la vez menores que menos 1 y todavía menores que 5 tercios, ¿no? Porque si toman a partir de 5 tercios, ¿sí? Entonces aquí, estos valores de aquí hasta por acá, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí, todos estos valores no son menores, ¿sí? Que no son menores que menos 1, ¿no? Son todos mayores, ¿verdad? Entonces se deben de excluir, ¿sí? Por lo tanto, los x menores que menos 1 son los que resuelven la ecuación, la desigualdad, pero esta es la solución, ¿sí? Ahí está la segunda posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde la función es creciente? Pues ya, ¿no? En esas dos condiciones, ¿sí? En los x menores que menos 1, ¿sí? Y en la otra, ¿sí? Era los x mayores que 5 tercios, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí la función es creciente, ¿sí? Creciente. Creciente. Y en los valores mayores que 5 tercios, ¿sí? También es creciente. O sea, hay dos puntos a partir del cual la función son crecientes, ¿no? A partir de menos 1 y a partir de 5 tercios. La función es creciente, ¿sí? Ahora, vamos a ver en dónde es decreciente. Ya analizamos aquí dónde la primera derivada es positiva, ¿sí? En dos condiciones, donde el producto de factores es positivo o negativo, porque en ambos nos da la primera derivada positiva, ¿sí? Y en la primera desigualdad, en las primeras dos, nos dio que los x mayores que 5 tercios, la función es creciente. Y aquí los x menores que menos 1, ¿sí? También la función es creciente, ¿no? ¿Sí? Ahí está apuntado. Ahora, vamos a ver la otra posibilidad, ¿sí? Ahora de que la primera derivada, ahora para las funciones para dónde la función es decreciente, ¿sí? ¿Dónde la función es decreciente? Donde la primera derivada es negativa, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Y la primera derivada es la primera derivada de la función igual a x más 1 por 3x menos 5, ¿sí? Ahora sea negativa, ¿sí? Ahora la queremos negativa. ¿Y la primera posibilidad cuál es? La primera posibilidad cuál es? Para que sea negativa, ¿sí? ¿Qué tendría que suceder? Y aquí para los decrecientes, ¿no? Decrecientes.
donde la función va a ser decreciente, primera derivada negativa, ¿sí? Entonces ahí está, dice, si ambos factores son negativos, ¿sí? Entonces su producto es positivo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para que sea negativa, este producto que es la primera derivada, hay dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es x más 1 sea positiva y 3x menos 5 sea negativa. Sí, es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es de x más 1 sea negativo y 3x menos 5 sea positivo, ¿no? Porque positivo por negativo me da negativo y negativo por positivo me da negativo. O sea, en ambas condiciones me da el producto negativo, pero como esta es la primera derivada, pues ahí la primera derivada es negativa. Y si es negativa, pues entonces ahí la función va a ser decreciente, ¿no? Porque eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces nada más basta resolver estas desigualdades como lo hicimos en el caso anterior, ¿sí? Y sacar los resultados. Entonces vamos, para resolver la primera, ¿sí? La primera tendríamos que x sería mayor que menos 1 y x mayor que 5 tercios, ¿no? Entonces, tomamos la recta y ahí hacemos el análisis, ¿no? Aquí tenemos el 0, aquí tenemos el menos 1, aquí el 1, aquí el 2, aquí tenemos por 5 tercios por aquí, ¿no? Sí, por aquí está el 5 tercios, ¿sí? Y entonces, los x mayores que menos 1 son todos esos que van de aquí a la derecha, ¿sí? Los x mayores que menos 1. Y los x mayores que 5 tercios son los que van también de aquí a la derecha, ¿sí? ¿Y cuáles son los que cumplen? ¿Sí? Los mayores que menos 1 y mayores que 5 tercios, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Veamos. Los x mayores que menos 1, si fueran mayores que menos 1, ¿sí? Aquí habría una serie de valores negativos, ¿no? Hasta aquí, hasta 0, incluso hasta por acá, que no son mayores que 5 tercios. Entonces lo tendremos que excluir, ¿sí? Pero si tomamos los x mayores que 5 tercios, a partir de acá, ¿sí? Estos sí son mayores que 5 tercios y son mayores que menos 1. Entonces aquí la solución son los x mayores que 5 tercios. Aquí la función es decreciente, decreciente, ¿sí? Y luego analizamos la segunda posibilidad, que es esta, ¿no? La segunda posibilidad de que x más 1 sea positivo, negativo, perdón, y 3x menos 5 sea positivo. Entonces aquí, si resolvemos, me daría x menor que menos 1 y x mayor que 5 tercios, ¿sí? Mayor que 5 tercios. Y lo observamos aquí también en la recta numérica. Aquí está menos 1, aquí está 1, aquí está 2, 5 tercios por aquí, ¿sí? 5 tercios por aquí. Entonces analizamos, x menor que menos 1 sería de aquí a la izquierda, ¿no? Los menores que menos 1 van a la izquierda de menos 1. Y los x mayores que 5 tercios van de aquí a la derecha, ¿sí? Y observen cómo aquí, como se abren en sentidos contrarios, ninguno satisface ambas. O sea, si tú tomas los x menores que menos 1, sí van a ser menores que estos, ¿sí? Pero no van a ser mayores que 5 tercios, ¿no? Y si toman los x mayores que 5 tercios, ¿sí? Son mayores que estos, pero no son menores que menos 1. O sea, este no tiene solución, ¿no? Solución, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con solamente la primera posibilidad. Solamente aquí la función es decreciente, ¿sí? Entonces, cuando los intervalos no se resuelvan simultáneamente, no hay solución ahí, ¿sí? Y como es solamente una posibilidad de 2, pues aquí no se dice nada, ¿no? No se dice nada sobre el decrecimiento de la función, solamente en donde sí sabemos que para mayores de 5 tercios, el producto, ¿sí? Va a ser positivo.
Bueno, negativo, perdón, ¿sí? Va a ser negativo porque es para la función decreciente, ¿no? Con la derivada negativa, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí ya el intervalo de entonces va a ser, o sea, no va a ser una solución conjunta, ¿sí? Y solamente va a ser una solución, ¿cómo les diré? Parcial, ¿sí? Para los menores que 5 tercios, para menores que -1 y para mayores que 5 tercios, ¿no? Aquí va a ser, pues, no va a haber una conjunta, van a ser separadas, ¿sí? Entonces, esta es una situación que tenemos que observar en estas desigualdades, ¿sí? Que no hay una solución conjunta que está separada, pues, ¿sí? O sea, lo que podemos concluir es que es separada, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo. Entonces aquí habíamos dicho no existe la solución, ¿sí? Está separada y al ser separada, si no tener una solución, pues no se puede decir nada, ¿no? ¿Sí? Ok. Pues ya si conjuntamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucedió, ¿sí? Y ahí ustedes observan la tablita, ¿sí? En donde precisamente se da el análisis ya que hicimos aquí, ¿sí? Si ustedes observan el recuadro, dice producto de los factores, ¿sí? Positivo con positivo para que ambos sean positivas, ¿no? O sea, la primera derivada para el crecimiento. Y positivo y negativo, y negativo y negativo, en este caso positivo con negativo da negativo, y positivo y negativo con negativo da positivo. O sea, la primera y la tercera del recuadro nos dan las funciones crecientes, ¿sí? Que es lo que ya vimos. A partir de 5 tercios a más infinito y de infinito a -1, ¿sí? De infinito a -1. Es menos infinito, ¿eh? Aquí en el recuadro hagan la aclaración de que la función es creciente de 5 tercios a más infinito, ¿sí? Y de menos infinito a -1, ¿sí? En el último hagan su nota ahí, que también hay un error de dedo. Este es menos infinito, ¿sí? En el recuadro, la parte donde dice menos por menos, ¿sí? Es positiva la derivada, ¿sí? La función es creciente, ese infinito no es positivo, ese infinito tiene que ser menos infinito, ¿sí? De izquierda hasta -1, es menos infinito, por ahí hagan la nota, ¿sí? Y luego, esta última análisis que estoy haciendo aquí, en donde la función es decreciente y su primer derivada es negativo, es cuando uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Y va a ser de -1 hasta 5 tercios, ¿sí? Es de -1 hasta 5 tercios, la derivada o la función va a ser una función decreciente, ¿sí? La gráfica, si ustedes observan, ¿sí? La tienen ahí abajito, ¿sí? La gráfica está ahí abajo. Observen cómo, ¿sí? De menos infinito hasta -1, la gráfica sube,
Nada más que no se muestra todo, no se muestra una parte solamente, ¿sí? Hasta -1 la curva crece. Luego de ahí viene decreciendo de -1 hasta 5 tercios. Todo es con respecto al eje X, ¿eh? Todo es con respecto al eje X, porque las que estamos calculando son las X, ¿sí? Y esas están en el dominio y siempre deben de ser con respecto al eje X. Entonces, desde -1 hasta 5 tercios, ese intervalo que está entre este valor y este, en donde dijimos que aquí no hay solución conjunta, ¿sí? Si no es por partes, ¿sí? Entonces, entre estos dos valores es donde la función va a ser decreciente, ¿sí? Porque en estos valores es donde, en estos de aquí, es donde la función, si toman cualquiera de ellos y lo sustituyen en el producto, les va a dar negativo, ¿sí? Por ejemplo, toman el valor de menos 0.5 o 0, digamos, ¿no? 0, el valor de 0, ¿sí? Les va a dar 1 y -5, ¿sí? Y este es positivo y este es negativo y su producto es negativo, ¿no? Y pueden tomar, por ejemplo, el 0 y el 1, ¿no? Lo mismo. Si toman 0 y 1, ¿sí? El 1, por ejemplo, aquí sería 1 más 1 sería 2, ¿sí? Y no satisface una parte, pero aquí sí, ¿no? ¿Sí? Aquí sería negativo, ¿no? Aquí sería negativo y acá positivo, ¿no? O sea, estos valores de -1 hasta 3/5, ¿sí? Son los valores en donde la función viene siendo decreciente, no en estos, en -1 y mayores que 5 tercios. ¿No? Ahí no pasa eso. Entonces, solamente en valores intermedios, ¿sí? Si ustedes toman cualquier X, van a ver que el producto va a ser negativo, ¿sí? Entonces, esa sería la situación. Aquí tal vez me faltó una, ¿no? Porque aquí tomé cuando x más 1 es negativo y 3x menos 5 está bien, porque este es negativo por positivo es negativo, pero me faltó la contraria también, ¿no? Me faltó la contraria aquí, ¿sí? Porque también podría ser positivo y negativo, ¿no? O sea, aquí, en esta posibilidad para que el producto sea, así está bien, ¿no? Este es positivo y este es negativo, luego este es negativo y este positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, estuvo correcto, ya está completa el análisis, ¿sí? Entonces ya, con eso ustedes pueden tener, ¿sí? Una gráfica en el sistema cartesiano, ¿sí? Ya nada más se ubican los puntos, ¿no? El -1 y el 3/5, ¿no? Que es por aquí, 3/5. ¿Sí? Entonces, la gráfica para que los intervalos de crecimiento donde la primer derivada es positiva es de 5 tercios a más infinito, ¿sí? De 5 tercios a más infinito. Entonces sería, qué sé yo, ¿no? Así más o menos está, ¿no? ¿Sí? Y de menos infinito a -1, ¿sí? Viene siendo también creciente, ¿sí? Y decreciente entre -1, perdón, aquí es -1, a 3/5, ¿no? Más o menos va a ser así, ¿no? ¿Sí? O sea, esbozando más o menos, en términos muy generales, la gráfica. Estos puntos, este punto y este punto, ¿sí? Se ubican más o menos fácilmente. Si tú sustituyes x menos 1 en la función, ¿sí? La función, ¿cuál es? 3x cuadrada menos 2x menos 5, ¿no? Entonces, f de menos 1 sería 3 por menos 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por menos 1 menos 5. Esto sería igual a ¿cuánto? Sería 1 al cuadrado, sería 1, 3 por 1, 3. Menos por 1 es más, sería más 2, menos 5. Esto sería 3 más 2, 5, menos 5, 0, ¿no? ¿Sí?
Y aquí. Ah, no, es que esa no es la función. La función es la cúbica. Esto está equivocado. Sí, con razón ya no estaba checando. ¿No? La función, acuérdense, la función original es x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1. Para ubicar este punto y este, ¿sí? Porque dicen, bueno, ¿cómo graficó, no? A partir de este punto y a partir de este, ¿cómo los localiza? Bueno, una vez que ya sepamos dónde la función es creciente y decreciente, qué intervalos, entonces agarramos la función original, ¿sí? Que es esta, x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1, ¿sí? Entonces, tú sustituyes este valor de menos 1 en la abscisa para saber su ordenada, ¿no? Para saber su respectiva ordenada, acá, ¿sí? En la función. Entonces, tomas f de menos 1, evalúas en f de menos 1, sería menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, más 1. Y esto va a ser menos 1 al cubo, que sería menos 1, ¿no? Y luego menos 1 al cuadrado es positivo, cuando este menos es menos 1. 5, aquí sería menos por 1 sería más, y aquí sería más 1. Entonces sería menos 1 sería menos 2, más 1 sería menos 1, más 5 sería más 4. Entonces este punto sería, ¿quién? El menos 1,4, ¿sí? Para poder hacer la gráfica adecuadamente. Sí, dime, Lisbeth. Profe, es que ya se pasaron 10 minutos y tenemos otra clase. Ay, no, gracias, discúlpame que ya me engolosiné. Sí, entonces ya, disculpen, no, me hubieran dicho desde la hora, es que no la vi. Muy bien, entonces miren, nada más lo que les pido de tarea, ¿sí? Es que estudien la siguiente hoja del WhatsApp, ¿sí? Lo que les pasé en el WhatsApp, lo estudien para la próxima clase. Ya, listo, esa es la tarea que queda. No me tienen que reportar nada más estúdienla para poder entender ya la próxima clase. Nos estaremos viendo, hasta luego. Bye, profe, gracias. Gracias, maestro. Sí, compañeros, estudien.